Miro hacia el futuro y el éxito parece tan lejano. Es 6 de marzo de 2009 y me miento pensando que la versión de Snyder será amada. Es 2 de septiembre de 2004 y la gente me odiará. Estoy cansado de este mundo, de este internet. Cansado de quedar atrapado en el enredo de su hate. October 13th, 1985. On Friday night, a comedian died in New York. Maybe this was a political killing. Or maybe someone's picking off costumed heroes. It's a joke, but I don't get it! Every day, the future looks a little bit darker. But the past keeps getting brighter all the time. It is too late. Always has been. Always will be. Muchas gracias por acompañarme una vez más en estas críticas de películas. Para los que siempre estáis ahí, miles de gracias. Y para los nuevos, espero que os guste de lo que vamos a hablar hoy, que toca hablar de Watchmen Chapter 1, la adaptación del cómic homónimo escrito por el grandísimo Alan Moore e ilustrado por el grandísimo Dave Gibbons. Para los que no sabéis de qué va Watchmen, no tenéis ni idea de la película, ni del cómic, ni de nada, estamos en unos años 80 alternativos en los que los superhéroes existen desde los años 50 y que particularmente hubo un momento en el que uno de ellos tenía superpoderes, porque los superhéroes de antes eran solo gente enmascarada que decidió ponerse a luchar en las calles pues, por el bienestar de la sociedad. Pero en un momento hay una persona, que es este Doctor Manhattan, que tiene realmente poderes de un dios casi, es capaz de cambiar la materia, hacer cualquier cosa. Y con eso el gobierno le convierte en un arma, el gobierno americano, y lo utiliza para Vietnam, para la guerra de Vietnam, y gana Vietnam. Entonces por eso estamos en unos años 80 alternativos, no solo por el tema de los superhéroes, sino porque Estados Unidos ha ganado esa guerra. Y ganar esa guerra, Estados Unidos lo único que ha hecho es acelerar el proceso de la Guerra Fría, y hay una especie como de reloj del juicio final, digamos, que es un reloj simbólico, que es una metáfora de lo cercano que está el mundo, los seres humanos, de aniquilarse a ellos mismos, ¿no? Los unos a los otros, y está muy cerca, ¿no? Por toda esa tensión nuclear que hay entre el capitalismo y el comunismo. Y además de eso, la película comienza con un asesinato que parece ser que era de un antiguo encapuchado, y se crea una especie de misterio detectivesco para averiguar por qué este superhéroe enmascarado ha acabado muerto, si algunos de ellos también morirán, si alguien está intentando acabar con los superhéroes encapuchados porque ya no existen realmente en los años 80, a excepción de los que están trabajando para el gobierno. Hubo una ley, la ley King, y ya los superhéroes, nadie puede tener una máscara y luchar, a no ser que esté bajo el control del gobierno. Y en esa situación nos encontramos cuando inicia la cinta, que también hablará de muchos elementos filosóficos, particularmente de Nietzsche, también sociales, y en donde la moral no tiene un blanco y un negro, sino una escala de gris muy grande. Ya tuvo su adaptación cinematográfica en el 2009 de mano de Zack Snyder, y que muchos consideran una mala adaptación y que no realmente coge los elementos del cómic y traslada a los personajes tales y como Alan Moore y Dave Gibbons planificaron. Y es cierto que Zack Snyder y que su equipo de guionistas, que eran David Hayter, que el apellido es bastante gracioso, teniendo en cuenta cómo están los fans ahora con Zack Snyder y la crítica, que David Hayter, por ejemplo, hizo los guiones de X-Men 1 y X-Men 2, dos de las mejores películas de los X-Men. Y Alex Tse, que solo participó en la película del 2009, pero que estuvieron junto a Dave Gibbons para adaptar la historia. Y es cierto que se toman licencias, como por ejemplo lo del final, ¿no? Lo del tema del calamar. Los que ya habéis visto la película, los que ya habéis leído el cómic, sabéis lo que hablo. En la película del 2009 no era exactamente así, aparte de que al personaje de Rorschach se le idolatraba, ¿no? Un poco más en esa película, y no se le daba esa connotación un poco más fascista que tenía el cómic, aunque Alan Moore realmente nunca ha terminado de aclarar si Rorschach es un fascista o no, o sí que es un poco misógino y sí que tiene algunos comentarios, pero no hay una clara representación, ¿vale? Y se toman otras licencias, ¿vale? Pero lo que me gusta de la película del 2009, y aquí mucha gente se va a bajar del carro y no va a estar de acuerdo conmigo, y es totalmente lógico y no pasa nada, es que es una adaptación, no intenta ser una copia exacta del cómic, intenta homenajear al cómic, pero también intenta hacer unos pequeños cambios, y sinceramente, a mí particularmente, lo del calamar gigante nunca me terminó de convencer en el cómic, y creo que la adaptación cinematográfica
el giro que le dan a mí me funciona más. ¿Qué pasa? Que mucha gente también comentaba que en la película del 2009 no estaba completa porque no incluía bien lo del cómic que está dentro del cómic, que es los relatos del Navío Negro. Y también, por ejemplo, en el cómic hay algunas secciones que son como biografías de los Minutemen y entrevistas a personajes de los Minutemen, también entrevistas a Adrian Veidt y otros personajes que aún siguen vivos. Pero cuando salió la película en Blu-ray, salió a su vez otro DVD en el que había dos productos dentro de la misma película. No teníamos por un lado la adaptación de Relatos del Navío Negro, solo el cómic dentro del cómic de Watchmen, como película animada, lo que me parece muy inteligente y que funciona genial, y después un documental de Night Owl, ¿no? De Búho Nocturno, del primer Búho Nocturno, en la que sí que se hablaba un poco de los Minutemen y todo ese contenido más o menos que teníamos en el cómic de entrevistas entre cada uno de los 12 episodios, de los 12 capítulos, digamos, estaba en ese falso documental, por cierto, creo que muy bien trabajado. Y salió después una versión del director en la que se mezclaban los relatos del Navío Negro, esos momentos de animación, mezclados con una versión de Director's Cut de la película de Watchmen con escenas ampliadas, obviamente, estamos hablando de Snyder, tiene su Snyder Cut, en las que aparecían más los personajes de Bernard y Bernard, ¿no? El kiosquero y el chico que está leyendo el cómic. Y ahí se metían las partes, ¿no? separadas de la película animada del Relatos del Navío Negro, y esa edición creo que para mí es de la definitiva, no exactamente la definitiva, de Watchmen. Y aparte, el Watchmen de Zack Snyder tiene un valor artístico que va más allá del cómic, porque al no ser una adaptación paso por paso, no intenta ser una copia exacta del cómic, aunque obviamente hay paneles y hay imágenes y que ya no necesitaban un storyboard y no necesitaban un guionista, solo tenían que seguir el cómic y lo siguieron, pero sí que hay un valor artístico de añadir elementos. Por ejemplo, a mí los títulos de crédito me parecen fantásticos con la canción de Times Are Changing, y cómo esos elementos musicales que mete Snyder funcionan creo que muy bien, o el uso de Desolation Road o de Prophecies, ¿no? De Philip Glass a la hora de cuando Manhattan está contando su historia. Creo que la elección musical que representa los años en los que están ocurriendo, ¿no? Tanto los 80 como los 70, los flashbacks y demás, aunque sí que es cierto que el momento de Aleluya y la eyaculación de la nave de Búho Nocturno es un poco explícita, pero también lo era en el cómic y mucha gente se rió. La elección musical ahí es un poco fuerte, ¿no? Es un poco extraña, pero a mí me funciona. Aparte de que creo que todas las actuaciones están fantásticas, todos los actores de live action están sublimes. Yo en su momento no conocía el cómic, ¿no? No tenía ni puta idea. Yo estaba ahí Batman y no sabía más allá de Batman. Y vi esta película como cualquier otra película de superhéroes y salí del cine diciendo, ¿qué cojones acabo de ver? ¿Qué es esta puta locura? Era algo que jamás había visto. Y después leí el cómic y era algo que jamás había leído y empecé a entender todo ese nuevo cambio de los 80 con Miller, con Alan Moore y la humanización de los superhéroes, ¿no? La bajada de los héroes al terreno humano y ver que son no solo blancos y negros, sino que también son grises y que no hay exactamente héroes y villanos, que toda esa época de los 80 con el regreso Caballero Oscuro, sobre todo, con el tema de Watchmen y con todos esos grandes cómics que cambiaron el paradigma de los superhéroes y que ahora, pues gracias a ellos tenemos cosas como The Boys, que por cierto tenéis la review de la 4ª temporada en el canal, o Invencible, o ya sabemos que ya se está abusando, ¿no? Del concepto de que los superhéroes no siempre son buenos. Lo empezaron aquí y para mí Watchmen, tanto el cómic original como la película del 2009, me rompieron. Y ahora tenemos esta adaptación. Años después hubo una especie de adaptación que era el cómic, pero un poco con movimiento, ¿no? Y bueno, básicamente eran los paneles del cómic tal cual. Y como sabéis, después en el 2019 salió la serie de Watchmen en HBO, que era una especie como de secuela espiritual con Damon Lindelof como showrunner y bueno, que estaba detrás de la serie, Damon Lindelof, Lost, todos lo sabéis, siempre está en mi corazón, y que fue una serie muy aclamada y que continuaba años después, ¿no? Como 30 años después, lo visto en el cómic de Watchmen. Entonces no tenía en consideración la película de Zack Snyder, por lo tanto el tema del calamar estaba presente, y a mí la serie me gustó mucho. Al principio me costó, pero una vez ya entré creo que jugaba con elementos muy interesantes. Y después comentaré algo que he hecho en relación a la película del 2009, a la película animada de Relatos del Navío Negro, al documental de Búho Nocturno, al cómic en movimiento que salió hace unos años y también a la serie de Watchmen. Hice un proyecto que ahora os comentaré. Y ahora ya entrando en esta adaptación del 2024 de Watchmen, que adapta los 6 primeros capítulos del cómic homónimo, quien está detrás es Brandon Vietti, que es un director que ha estado en películas de animación, algunas de las mejores películas de animación de DC de los últimos años. En particular tengo que destacar
Under the Hood, Bajo la Capucha Roja, creo que se llama en España, una de mis películas favoritas de DC, pero también es el showrunner creador de la joven Liga de la Justicia, Young Justice, que yo no la estaba viendo en su momento y la verdad es que es una gran serie, cada temporada es muy diferente y me gusta que le hayan cogido como director de esta adaptación de Watchmen, que supuestamente quiere ser la más fiel al cómic homónimo. Y J. Michael Straczynski se podría decir que es el guionista, se podría decir que ha estado detrás de series como Sense8, algunas películas de Babylon 5 y la película de Thor, pero sinceramente no creo que tenga un valor a nivel de guionista porque no hay una licencia creativa como las películas de Zack Snyder, sino que es plano a plano exactamente igual que el cómic. Entonces realmente es Dave Gibbons, ¿no? El guionista. Realmente lo que han cogido es exactamente el cómic y lo han traducido a película. Con todo ello, ahora sentamos las bases de dónde estamos, ¿vale? La película no es live action, es una película animada y la animación es una de las primeras cosas que choca porque aunque es fluida y es interesante y me gusta y no se corta en irse a lo violento e irse a lo controvertido del cómic original, sí que es cierto que me recuerda un poco a Telltale Games, ¿os acordáis? Los Telltale de, por ejemplo, de Batman y demás. Y a veces me corta un poco el rollo. Me gusta la paleta de colores, utiliza la misma paleta de colores que en el cómic, combinando esas paletas de colores como naranjas con morados, que eran un poco extrañas en el cómic original. Pues aquí un poco eso, y después es exactamente igual que lo que digo con el cómic. Y cosas que no estaban tan presentes en la película del 2009 están aquí. ¿Qué pasa? Que me parece muy bien, es una súper fiel adaptación al cómic, pero a medida que va avanzando la película, creo que le falta valor creativo, valor de licencia de autor, y no se siente una película de autor como sí se siente la de Zack Snyder, que obviamente la paleta de colores es suya y que hay gente que le disgusta porque no es igual que la del cómic, y sus cámaras lentas y su demás, y su idealización de los héroes, que justo Watchmen pretende no hacerlo, pero yo sinceramente cuando vi la película original no vi a los héroes como héroes, les vi como seres imperfectos, todos, tanto Rosa como Búho Nocturno, como Manhattan, como Lori, como Ozymandias, como el comediante. No vi que hubiera buenos y malos, sino que todos tenían sus blancos, sus negros y su gran escala de grises. No todo es como lo ve Rosa. Entonces mucha gente que lo critica, yo la primera experiencia que tuve fue con la película y lo sentí, lo vi. Así que no creo que Zack Snyder lo hiciera tan mal. Odiadme, y sé que Moisés particularmente, mi colega experto en cómics, si estás viendo esto me estás odiando. Entonces esta es una de las cosas más destacables respecto a lo que estoy viendo en esta película, pero ya después entrando en la adaptación, quiero destacar el casting de voces, porque obviamente en mi cabeza las voces que suenan son las de los actores de la película, que estaban fantásticos todos, la verdad, como digo. Y aquí tenemos, por ejemplo, muy buenos actores en doblaje que tienen mucha experiencia y que creo que han sido muy buenas elecciones, aunque algunas no me han terminado del todo de convencer, quizá porque estoy ya mentalmente en las otras voces. Pero tenemos al grandísimo Troy Baker como Adrian Veidt Ozymandias, la grandísima Adrienne Barbeau como Sally Jupiter, el grandísimo Michael Cerveris, de Observer en Fringe, como Dr. Manhattan, Jeffrey Combs, Reanimator, como Edgar Jacobi, el grandísimo Phil LaMarr como el narrador del Relatos del Navío Negro, que está presente en la película. Phil LaMarr es Green Lantern en la Liga de la Justicia. El grandísimo Matthew Ricks, grandísimo, es que todos son buenísimos, como Dan Driver, el Búho Nocturno 2. La grandísima Kate Sackhoff como Lori Juspitzik, siempre no se pronuncia bien su apellido correcto, que no le gusta que la llamen Jupiter. Rick D. Weiserman como el comediante. Y Titus Welliver, el hombre de negro en Lost, como Rorschach. La crítica va a ir sin spoilers, pero sí que comentaré cosas del cómic y cosas de la película del 2009, entonces quizás algún spoiler hay, pero no en tanto en sí de la historia, ¿vale? Entonces voy a ir parte por parte las cosas que me han gustado y no me han gustado de la cinta, ¿vale? Más allá de lo que he ido comentando. La intro a mí me pareció un poco floja. Sí que es cierto que, de nuevo, sigue el esquema de los detectives encontrando el cuerpo asesinado de Edward Blake, pero sí que es cierto que creo que con la canción de Unforgettable y la pelea original de la película de los 2000, digamos, a mí me funcionaba mejor, me metía más de lleno en lo que estaba ocurriendo, pero de nuevo, aquí estamos siguiendo esquema exacto del cómic. Una de las cosas que más me ha interesado de esta película y que me ha parecido más curiosa, ya que comentaba que la banda sonora de la del 2009 a mí personalmente me encanta, es que iban a hacer ellos con la banda sonora, si iban a utilizar canciones clásicas como hace la original de Bob Dylan o de Jimi Hendrix y demás, y no, aquí no utilizan tanto temas clásicos, sino que tienen una banda sonora propia. Y me gusta porque tiene elementos muy Blade Runner, que creo que encaja en la época de los 80, muchos pianos electrónicos y demás, pero no pretende ser futurista, sino pretende ser como el cómic, aunque hay elementos un poco futuristas con la tecnología de Veidt y sobre todo de Dr. Manhattan, pero la música, que tiene ese estilo noir, un poco Blade Runnera electrónica, me funciona.
Me gusta bastante, de hecho. La voz de Dan, del Búho Nocturno, la verdad es que aunque Matthew Ricks es muy grande, no me termina de convencerme. Me gusta mucho más la de Patrick Wilson, que creo que hizo un gran Dan Driver, y no sé, le tengo para mí en mi cabeza desde entonces. Es un actor que a mí me gusta muchísimo. Y en cuanto a Rorschach, creo que Titus Welliver lo hace muy bien y se parece muchísimo a Jackie L. Haley, que fue el Rorschach original, y creo que es de los mejores, aunque sí que a veces le noto un pelín forzado. Y una cosa grande, obviamente, a la hora de hacer una adaptación tal cual el cómic, es que captura algunas ideas y algunos conceptos que quizás se quedaron un poco más en la superficie en la adaptación del 2009, sobre todo a nivel filosófico, sobre todo a nivel de análisis de personajes. Es cierto que los relata mejor en algunos puntos, pero sigo pensando que para eso léete el cómic, ¿no? El cómic y la película del 2009 son cosas diferentes. El cómic es más a fondo el concepto del superhombre, el concepto del superyo de Nietzsche, por ejemplo, y de otros muchos elementos filosóficos y sociales. Sin embargo, la película del 2009 suaviza un poco esos elementos y las connotaciones, por ejemplo, metafóricas de visuales, como el graffiti de la pareja besándose, que yo creo que podría haberse incluido. De eso me molestó, de hecho, un poco en la película del 2009 que no estuviese, que es algo interesante, ¿no?, en relación a un sueño que ocurre después en la película. Y en esta cinta sí que creo que están mejor planteados. Respecto cuando se habla de las muertes de los Minutemen o el tema de una cosa que le pasa a la madre de Laurie, a Sally Jupiter, en el pasado cuando ella es Minutemen, ocurre algo bastante fuerte relacionado con el comediante. Creo que no es tan fuerte como se ve en la película de Zack Snyder. Creo que las muertes de los Minutemen, lo que les ocurre, y el tema de Sally es mucho más bestial. Yo lo pasé muy mal viendo la película del 2009 y aquí lo veo un poco más flojo. Sin embargo, en el cómic también es bastante desagradable. Y una cosa que me pareció curiosa es que cuando están andando por la calle los personajes, las calles casi siempre están vacías y me parece que faltan peatones. Sin embargo, en la película del 2009 sí que había bastante vida en las calles, y esa vida sucia de prostitutas, de la banda esta rara. Y aquí están, pero no sé por qué me da la sensación de como que por la animación, para ahorrar un poco costes, no hay tantos. Hay una escena también muy importante de un funeral de un personaje y que, es que en la película original sonaba Sound of Silence, entonces también la banda sonora era tan buena en la original y me parece que funcionaba tan bien. Y aquí, aunque el funeral está bien, no tiene esa potencia cinematográfica. Entonces, de nuevo, creo que hay que entender que estamos hablando de diferentes formatos. En una cómic tienes la potencia no solo de las imágenes, sino de cómo estás planteando las viñetas, que ahí Moore y Gibbons hicieron un trabajo espléndido, ya no solo en la colocación de viñetas y en esa simetría dentro del propio episodio, sino simetría entre todos los episodios, que si sabéis, si habéis leído sobre el cómic y un poco sobre la historia, el capítulo 1 del cómic es simétrico con el 12, el 2 con el 11, el 3 con el 10, y así es increíble, ¿no?, respecto a narrativas, personajes, etc. Y en la del 2009 había carga cinematográfica que aquí eso pierde un poco con la presión de ser igual que el cómic. Y después llegamos al punto de lo de Relatos del Navío Negro. Aquí sí que se incluye desde el minuto 1 el tema del cómic dentro del cómic, ¿no?, de este personaje del chico que está en el kiosco leyendo este cómic, que este cómic dentro de la historia de Watchmen es una metáfora de cosas que están ocurriendo, y en particular metáforas de un personaje, de cómo piensa y de en lo que se está convirtiendo y las decisiones que va a tomar. Y creo que no está bien planteado. Y eso que Francavilla, que es uno de los dibujantes últimamente que está más metido en DC, que me encanta, fue el que hizo los dibujos para esta película, porque son dibujos 2D, lo que vemos ahí. Porque, al igual que el cómic, hay personajes que están hablando y tenemos textos que son del cómic del Relatos del Navío Negro que ocurren al mismo tiempo. Y a mí me distraen, no tanto por que haya dos textos al mismo tiempo diferentes, como en el cómic, sino porque a veces hay un narrador, que es Phil Lamar, y que está diciendo cosas, pero en la imagen, los textos del cómic que aparecen son otros. Entonces estoy leyendo cosas que no son realmente las cosas que está diciendo el narrador del cómic, y me molesta. Creo que la idea de hacer una película de animación e intercalar escenas de esa película animada con el live action original, a mí me parece una solución más inteligente a nivel cinematográfico. Y aquí por eso me molesta un poco, además de que me parece un poco triste que veamos el Relatos del Navío Negro solo como imágenes fijas. Me parece que frena un poco el dinamismo y el ritmo de la película, y la idea de hacerlo animado como en la película del 2009 me parece mucho más inteligente. Sí que me gusta el hecho de que Titus Welliver a la hora de hacer de Rorschach tiene una voz, y sin embargo cuando tiene su alter ego tiene otra voz. No quiero desvelar quién es por si no habéis visto la película, porque esta cinta
termina básicamente con el desvelado de la identidad de Rosa, que será importante en el segundo capítulo, que saldrá el año que viene, por cierto, y que será la adaptación de los capítulos del 6 al 12 del cómic original. Y en la película tiene un ritmo que está bien, lo que digo, al ratos del Navío Negro creo que lo frena un poco, pero llega un punto en el que la película de repente empieza a arrancar, empieza a coger mucho ritmo, sobre todo con el tema de la presentación de la historia de los flashbacks de Manhattan, que está muy bien, pero de nuevo me falta esa carga poética que tenía gracias a la música de Philip Glass en la del 2009, y se corta un poco abruptamente. Entonces a esta película me gustaría verla no solo como capítulo 1 y capítulo 2, sino como una historia completa. Y también una pelea en la que Lori y Dan están involucrados en un callejón que mucha gente criticó en la película del 2009, porque ellos eran como súper fuertes e invencibles y hacían burradas y rompían brazos y demás, muy sangriento, muy explícito, muy Snyder. Y aquí no es tan así, aunque también se ven roturas de brazos y demás, y ves como Lori y Dan se llevan hostias, es más realista. Sin embargo, a mí tampoco es que me moleste mucho la del 2009. Los fans extremistas totales pues lo odian, a mí no me molesta, sinceramente. Me parece como que está conteniéndose, como que lo que digo, no hay esa libertad creativa, sino que dicen tienes que seguir este esquema, y me frustra, y por eso creo que no termina de funcionar tan bien, aunque sea una adaptación extremadamente fiel. Y una de las cosas que más me gustó de la cinta también fue el tema de Manhattan, ¿no? El Dr. Manhattan en Marte, y contarnos su historia y cómo él ve el pasado, presente y futuro. Creo que hay más texto del que había en la película de Snyder, adapta más lo que se ve en el cómic, y por ejemplo todo el tema de pasado, presente y futuro, como él ve la vida, me parece que está muy bien narrado aquí. No digo que la del 2009 no lo esté. Creo que la elección de banda sonora aquí también está bastante bien, pero nada es comparable con Philip Glass. Y lo que sí que me gustó mucho es cómo se trabaja el sonido de él en el espacio, porque más que la voz en off sola de él, sino el sonido en sí, ¿no? Cómo está él allí, me gustó bastante el tratamiento. Con todo ello, creo que es una grandísima adaptación del cómic homónimo, quizá demasiado cercana al cómic homónimo, lo que va a hacer que mucha gente a lo mejor no lea el cómic. Yo creo que es una de las mejores obras del cómic, de la historia y de la literatura, pero, como ya he dicho antes, creo que le falta valor creativo, creo que se ve entre dos muros, entre dos paredes, y yo sigo pensando que la de Snyder, lo siento mucho, es mejor. Y es por ello que la voy a puntuar con un... I do not do this thing because it is permitted. I do it because I have to. Y había comentado al principio que hay una cosa que quería comentar respecto a la de Snyder, y es que yo hice mi propia versión de la película de Snyder. Entonces lo que hice fue coger el cómic y fui leyendo episodio a episodio, capítulo a capítulo, y cogí la película original de versión del director de Snyder, cogí Relatos del Navío Negro, cogí el documental e hice un esquema igual que en el cómic de Watchmen, pero con ese final cambiado respecto al pulpo calamar, para hacerlo lo más fiel posible en live action, y creo que para mí esa es la versión definitiva. Pero después, a su vez, de cara a la serie de Watchmen de HBO de Damon Lindelof, cogí esa versión que yo había hecho de 4 horas y 20 minutos de Watchmen, y es exactamente igual, lo dividí en 12 episodios, al igual que los 12 capítulos del cómic, y cambié el final eliminando lo que quieren contar en la película de Snyder y añadiendo lo del calamar, porque hay una escena del calamar en la serie de HBO y aproveché y la metí en la adaptación. Entonces tengo dos adaptaciones por si a alguien le interesa, una de 4 horas y 20 minutos, que es lo más cercano al cómic pero con el final de Zack Snyder, y otra que es como capítulos, que se puede ver como una serie con el final que adaptó la serie de HBO, que es cercano a lo del calamar. Si a alguien le interesa, escribidme y os lo paso. Sé que esta crítica va a ser muy debatible por los que sois fans loquísimos del cómic y queréis que sea una adaptación fiel, como ha sido esta, o los que sí que sois defensores de la película de Snyder, o por lo menos valoráis el aspecto creativo, el valor artístico, cinematográfico, que yo creo que sí tiene esa película. Para mí es una de mis películas de superhéroes favoritas, y sé que aquí mucha gente está en desacuerdo. Con respeto, por favor, dejad vuestros comentarios ahí abajo, que me encantará debatir con vosotros. Moisés, no te pases. Para los que siempre estáis ahí, miles de gracias. Y para los nuevos, espero que os guste de lo que hemos hablado hoy. Si es así, os recomiendo que os suscribáis, porque a mí me ayudaréis muchísimo y vosotros estaréis atentos a próximas novedades. Como siempre, miles de gracias y nos vemos en el próximo.